Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 3 en su mirada. Parte 1. El sol de la mañana iluminó la superficie del mar, brillando sobre el casco de un barco inclinado. Kirasaka Sayake y Kabasio estaban sentadas en una esquina de la cubierta, cada una mirando sin palabras al mar. Docenas de otros pasajeros del barco también se reunían en la cubierta. El barco combinado de carga y pasajeros en el que se encontraban Sayake y las demás había chocado con un carguero un día antes. Era un desafortunado accidente, una combinación de la aparición repentina de niebla, problemas de radar y descuido por parte del timonel. Afortunadamente, nadie resultó herido, y los cascos tampoco sufrieron daños fatales, pero ambas naves habían perdido su capacidad de navegar. La inundación interna también era bastante mala. Como resultado, los pasajeros habían terminado encima de una cubierta inclinada para pasar una noche ansiosa. Traje onigiris recién hechos. Aba Yuri había regresado de la cafetería del barco con suficiente comida para alimentar a 4. Siguiendo detrás de ella con un paso tambaleante y de aspecto inestable estaba Glenda. Llevaba una tetera humeante y vasos de papel para varias personas en ambos brazos. ¡Tada! ¡Ah, qué buena chica, Glenda! Gracias también, Yuri. Sio tomó la tetera de Glenda y le dio una palmadita suave en la cabeza. Sio de alguna manera emitía una imagen poco sociable, pero sorprendentemente, ella era muy atenta con los niños y con sus kowais. Probablemente era del tipo que adula a las mascotas cuando nadie estaba mirando. Hey, Kirasaka. Agradece a Yuri y Glenda y come. Gracias. Espera, ¿por qué estás hablando tan altiva y poderosa? Sayake sintió una punzada de exasperación mientras miraba a Sio tomando su ración de comida. El menú simple consistía solo en comida enlatada y prensada a mano, además de mango ahumado, pero como la situación era la misma, no podían quejarse. Las tiendas de emergencia a bordo del barco probablemente no eran tan abundantes. Dijeron que la búsqueda y el rescate llegarían mañana por la tarde como muy pronto. Parece que las reservas de alimentos y bebidas de emergencia serán suficientes. Yuri vertió té en los vasos de papel mientras transmitía a Sayake y Sio la información que había obtenido. Sio parecía un poco sorprendida. Ella dejó de comer y miró a Yuri. ¿Mañana en la tarde? Eso es mucho tiempo, ¿no es así? Al parecer, hay otras 30 naves que no pueden navegar cerca de aquí, por lo que la búsqueda y el rescate no pueden seguir el ritmo. 30 barcos. Sio pronunció un mientras se tocaba los labios. Sio y Sayake habían confirmado otros 8 barcos a la deriva, y eso estaba dentro de su alcance visual. Las causas de su desviación variaban, problemas con el motor, colisión con obstáculos, etc. Todos los incidentes ocurrieron sin previo aviso y sin ningún rastro visible de sabotaje. Sin embargo, había demasiados incidentes para hacerlos pasar por mera coincidencia. Dadas las circunstancias, el comercio marítimo con la isla Itogami tuvo que quedar prácticamente paralizado. Pediste prestada la radio del barco, ¿verdad? La organización Rey León dijo algo. Yuri le preguntó a Sio. Dijeron que todavía están investigando la causa. Pero aparentemente, ha habido asesinatos de personas importantes en la isla Itogami. La posibilidad de que sea terrorismo mágico es bastante alta. La información era vaga, pero claramente, la corporación administrativa de las grandes placas y la policía de Itogami habían caído en un estado de confusión. Gracias a eso, al parecer, incluso la sede de la organización Rey León no podía obtener información precisa. Terrorismo mágico, Una mirada preocupada se apoderó de Yuri mientras se giraba hacia la isla Itogami. No hay forma de que este incidente no esté conectado. Realmente deberíamos estar sentadas en un lugar como este. Bien o mal, si el barco no se mueve, no hay mucho que podamos hacer. Se dio un suspiro frágil. ¿Qué piensas, Kirasaka? Este mango ahumado es realmente delicioso. ¿Hay más? Asio, planteando la pregunta en un tono serio, Sayake le dio una respuesta relajada, actuando como si estuviera en algún lugar del cielo. Glenda, igualmente rellenando sus mejillas con mango, estuvo de acuerdo con un da. Y asintió.
¿Quién dijo que estábamos hablando de comida?, gritó Sio, proyectando involuntariamente una aura antagónica. Ah, sí, sí. Este incidente es probablemente el de hechizo ritual de alguien, ¿verdad? Sayake a regañadientes levantó la cara. Sobre sus rodillas se extendía un cuaderno abierto con letra metódica y fórmulas matemáticas finas densamente escritas sobre él. Mientras realizaba sus cálculos, miró un robusto reloj de pulsera militar y una brújula eléctrica para leer instrucciones precisas. Creo que es sin lugar a dudas una formación de 8 trigramas, pero los números simplemente no cuadran. Incluso si colocaste el Taijitu 7 en la isla Itogami, impidiendo el acercamiento a la isla, la puerta en esta parte del mar debería estar abierta. Pero con la ubicación del Liuji, los 6 destacamentos, en esta zona horaria, eso debería ser imposible, así que... Sayake exhaló con claro disgusto. Esto sería mucho más fácil si al menos conociéramos la escuela del invocador. Sio miró a un lado de su rostro en lo que parecía aturdimiento. ¿No me digas que planeas romper el ritual del enemigo desde adentro? Kirasaka, ¿has estado haciendo los cálculos tú sola? Sí. Quiero decir, una bailarina de guerra de la organización Rey León atrapada por el hechizo de un enemigo no puede simplemente sentarse y ser pisoteada, ¿verdad? Sayake se encogió de hombros, hablando como si no fuera gran cosa. Los bailarines de guerra de la organización Rey León eran especialistas en hechizos rituales y asesinatos. Naturalmente, el Feng Shui era una de las habilidades que se les enseñaba. Sí, y a pesar de eso, pasó 2 días siendo un saco de boxeo para el hechizo de su enemigo. A ese paso, se convertiría en un hazmerreír. Además, Eketsuki Kohou y Yukina están en la isla. Si los dejamos solos, es seguro que meterán la nariz en el incidente y harán algo imprudente. Sayake murmuró en un tono infundido con un soplo de urgencia. La situación actual, no poder ir al rescate de Yukina por mucho que quisiera, sin duda la quemaba. Yuiri, que había estado escuchando en silencio, miró de reojo a Sio y dijo, también les debemos a Kohou y Yuki, no. Parecía estar instando a Sio a cooperar con lo que Sayake estaba haciendo. Además, Sio-chan, el padre de Kohou todavía está en el hospital. ¿Acaso Kigahou no tiene nada que ver con esto? Aunque se lastimó protegiéndote, Sio-chan. Jiach. Sio tosió. Cuando Yuiri señaló la dolorosa verdad, un poco de la comida de Sio se quedó atorada en su garganta. En el incidente del lago Kanawa prácticamente el día anterior, el padre de Eketsuki Kohou le había salvado la vida varias veces. En el proceso, Gahou había resultado herido y llevado a un hospital en la isla Itogami. Naturalmente, si la isla Itogami fuera el escenario del terrorismo mágico a gran escala, también estaría en peligro. 7. El Taijitu, en chino tradicional, en chino simplificado, Pinyin, Taijitu, Guadejiles, Ai 4 Chi 2 Tu2, es un símbolo que representa los conceptos de la filosofía china del yin y yang y del taiji, o principio generador de todas las cosas. Oye, tal vez los números están apagados porque el método de colocación ha sido aleatorizado, sugirió Sio, enderezando su postura mientras daba apoyo verbal a Sayake. Sayake jadeó visiblemente mientras miraba a Sio. ¿Quieres decir que el código cambia de acuerdo con la corrección de la fase lunar? Ahora veo. Si ese es el caso, tengo que rehacer el cálculo desde el principio antes de entrar en el kimen de Liuji. Bueno, es como dijo Kirasaka. A este ritmo, seremos arrastrados hacia abajo, y los bailarines de guerra de la organización Rey León perderán la cara. Yo también te ayudaré. Mira, así es como lo calculas. Con esa justificación como su preámbulo, Sio se movió al lado de Sayake. Incluso mientras discutían abiertamente sobre cada pequeña cosa, las dos comenzaron a analizar el hechizo ritual juntas. Yuiri miró a la pareja mientras sonreía gratamente. Después de todo, Sio y Sayake eran las dos candidatas más destacadas a bailarinas de guerra de su generación. Nada era más tranquilizador en su situación que las dos combinando sus fortalezas. Pero suponiendo que descifremos la formación de 8 trigramas, ¿qué hacemos después?, preguntó Sio mientras continuaban los complejos cálculos sin pausa. Una formación de 8 trigramas construida a través del Feng Shui era un laberinto de hechizos rituales proverbiales. Usando los flujos de energía de la Tierra, sus barreras eran robustas y complejas, pero si uno pudiera decodificar el ritual, no sería difícil encontrar una manera de escapar. El verdadero problema era que estaban en medio del Océano Pacífico. A partir de este ritual, estoy imaginando una barrera que envuelve la isla Itogami, el tipo que cambia según la hora del día. Incluso si decodificamos la formación de 8 trigramas y encontramos una manera de llegar a la isla Itogami,
después de un cierto tiempo, la formación cambiará y la ruta de escape se cortará. Tendremos que encontrar el camino de alguna manera antes de eso. Sí, ese es el problema. Sayaka estrechó sus labios mientras giraba un lápiz de plomo en su mano. Creo que podríamos usar nuestra autoridad de la organización Rey León para comandar un bote salvavidas de este barco, pero un bote a motor no es lo suficientemente rápido como para llegar a tiempo hasta el próximo cambio de fase de la formación. Supongo que no. Me preocupa que esté fuera del alcance del barco de todos modos. Por una vez, Seo no tenía ningún argumento en contra del punto de vista de Sayaka. Una formación de 8 trigramas desarrollada para uso militar cambiaba las formaciones en patrones aleatorios y a un ritmo rápido. Era muy probable que un bote salvavidas a bordo del buque combinado de carga y pasajeros no pudiera hacer frente a esos cambios. Sayaka y Seo se agarraron la cabeza ante ese hecho cuando... ¿Puedo decir algo? Yuri levantó una mano. Sayaka y Seo la miraron dudosamente. Yuri era una guerrera chamán que se especializaba en combate directo contra demonios. Los hechizos rituales a gran escala, como los empleados con Feng Shui, estaban fuera de su especialidad. Probablemente era su propia conciencia de ese hecho lo que hizo que la mirada de Yuri divagara, pareciendo un tanto carente de confianza mientras decía, bueno, puedo pensar en una forma de viajar una gran distancia más rápido que en un barco. Con estas palabras dichas, ella movió sus ojos justo a su lado, donde estaba sentada una niña con cabello largo y plateado. Tal vez notando que de repente ella era el centro de atención, Glenda, con las mejillas llenas del onigiri que se había metido en la boca, inclinaba la cabeza con una mirada visiblemente desconcertada. Parte 2. Una pantalla gigante de televisión que llenaba una pared entera mostraba el estado quemado del distrito de almacenes. Era una imagen del sitio del atentado terrorista que tuvo lugar en la gran pila de la isla Itogami la noche anterior. Los incendios causados por la explosión se extendieron, avivados por fuertes vientos en ese momento, e incluso con el paso de la noche, no parecía que las cosas estuvieran bajo control. La Corporación Administrativa de las Grandes Placas estimó que la comida perdida por el actual terrorismo mágico ascendía a 60 días por ciudadano de la ciudad de Itogami. Se dijo que las pérdidas ascendían a 10 o incluso 20.000 millones de yenes. Vaya, chamuscado de una manera bastante espectacular. Nina Adelard expresó una admiración irresponsable mientras miraba la transmisión desde el lugar del incendio. Era una belleza oriental que no medía ni 30 centímetros de alto, una forma de vida de metal líquido que se autoproclamaba la gran alquimista. Más precisamente, uno podría llamarla una versión menor de su antiguo yo. Seguro que eres optimista sobre esto. Como si no tuviera nada que ver contigo. Agotado, Kohou fulminó a Nina con la mirada. La mansión en posesión de Minamiya Natsuki tenía una sala de estar particularmente grande. Llevando con ellos el cuerpo de Minamiya Natsuki que había sido herida, no, dañada, la noche anterior por el ataque del francotirador de Tartarus Labs, Kohou y Yukina permanecieron en la mansión hasta llegar la mañana. Ni Kohou ni Yukina habían dormido la noche anterior. Con varias tareas presionándolos, como primeros auxilios para Natsuki y contactar a la guardia de la isla, etc., no había tiempo para tomar un descanso. Aún así, el estado del distrito de almacenes aún en llamas pesaba en sus mentes, sin dejar a ninguno de humor para dormir en ese momento. Los arrepentimientos por los suministros quemados no resolverán nada ahora. Nina parecía estar hablando sarcásticamente mientras sin rodeos hacía esa afirmación a la pareja. Sin embargo, Tartarus Labs debería haber prestado más atención al grado de las llamas. Si hubieran cocinado la carne congelada un poco mejor, no se habrían ganado tanto rencor hasta este punto. No es como si alguien les fuera a agradecer por freír la carne junto con los almacenes. Kohou hizo una mueca. No estaban haciendo una barbacoa. Luego dejó escapar un suspiro agotado. Debido a que estás diciendo cosas raras como esas, ahora tengo mucha hambre. Sentada junto a Nina, Kanase Kanen se puso de pie en una pequeña muestra de prisa. En ese momento, Kanen estaba vestida con un pijama azul claro. Gracias a que Kohou y Yukina aparecieron justo antes de irse a la cama, probablemente había perdido la noción del momento adecuado para cambiarse de ropa. Lo siento, Oni-san. Prepararé el desayuno de inmediato. Eso no es lo que quise decir, Kanase. No lo dije para obligarte a hacer eso. Kohou intentó volver a llamar a Kanen mientras se apresuraba a la cocina. Incluso si ella era una huésped en la casa de Natsuki, Kanen no estaba relacionada con el incidente, por lo que hacer que preparara el desayuno además de interferir con su sueño,
naturalmente, lo hacía sentir responsable. Sin embargo, Kanen simplemente sonrió y sacudió la cabeza antes de continuar su camino en silencio. Me gustaría ayudarte con eso. Si espera. Yo también iré. Diciendo esas palabras, Yukina y Kohou parecían listos para perseguir a Kanen, pero Nina los detuvo. Espera, espera. Está bien, deja que Kanen haga lo que le plazca. Permitirle cocinar seguramente tranquilizará algunas de sus preocupaciones. Además, Kanen estará encantada de comer con ustedes dos. Después de todo, ni Natsuki ni yo podemos captar el sabor de la comida humana. Ya veo. Ahora que lo pienso, ambos cuerpos son. Cuando Nina sonrió a su costa, Kohou le devolvió la mirada, aunque rígida. Nina era una forma de vida de metal. Incluso si fuera posible llevar comida a su cuerpo mediante la transmutación, no tenía idea de cómo sabía esa cocina. Debe haber sido lo mismo para Natsuki. El verdadero cuerpo de carne y hueso de Natsuki continuó durmiendo dentro de su propio sueño, el lugar que había sido llamado la barrera penitenciaria. La Natsuki en el mundo real era una réplica que ella animaba mediante el uso de energía mágica. Entendía la lógica, pero el impacto de verlo con sus propios ojos fue grande de todos modos. El cuerpo de Natsuki, recién destruido por un golpe directo de una bala de maldición, había sido una muñeca inorgánica. Me pregunto si Minamiya-sensei está sana y salva, dijo Yukina, consumida por la preocupación. Ni Kohou ni Yukina poseían ningún medio para curar a Natsuki. Los únicos que habían examinado el cuerpo dañado de Natsuki fueron Nina y Astarte. En primer lugar, ninguno de los dos podía reparar avatares mágicos, y Natsuki probablemente estaría molesta si la hubieran estado mirando en un estado tan herido. Bueno, es probable que ella misma esté ilesa. Después de todo, no es fácil herir el verdadero cuerpo de la bruja del vacío mientras está cautiva en su propio sueño, les aseguró Nina. Dicho eso, pensar que podrían dejar un avatar mágico en ese estado. Sin duda, tomará una buena cantidad de tiempo hasta que pueda moverse nuevamente dentro del mundo real. La sorpresa de que su avatar fuera destruido probablemente también le fue transmitida a ella. Supongo que es así. El estado de ánimo de Kohou era sombrío mientras asentía. Para Natsuki, esa muñeca avatar probablemente era como el instrumento favorito de un músico, al menos, así era como lo imaginaba. El hecho de que el instrumento se rompiera a mitad causaba daños proporcionales al usuario. Por supuesto, mientras el instrumento permaneciera roto, el músico no podría tocarlo, incluso si el músico estaba ileso, ni era algo que pudiera ser reemplazado de inmediato. ¿No puedes hacer algo con tu propio poder? Eres la gran alquimista, ¿verdad? Si se trata de reparar el avatar, es un asunto insignificante, respondió Nina fácilmente. Para ella, capaz de manipular libremente la materia a nivel atómico, no había forma de que no pudiera restaurar una muñeca rota a su estado original. Independientemente, repararlo no tendría sentido. Incluso si uno cose la herida de un ser humano, eso no significa que pueda moverse inmediatamente de la misma manera que antes. Es algo similar. Al igual que las arterias y los nervios cortados deben ser reparados, y eso es trabajo de la propia energía mágica de Natsuki, y eso tomará tiempo. Lo que significa que las cosas en este mundo no son tan convenientes, Visiblemente abatido, Kohou se dejó caer contra el sofá. Nina asintió con la cabeza de acuerdo. Aunque los hechizos y la alquimia son cosas de las que estar orgullosos, dijo, no pueden violar los principios del mundo. En ese sentido, no es diferente a la ciencia. Es realmente algo incómodo. Bueno, entiendo eso. Para ser honesto, estoy sorprendido. No había tenido la intención de subestimar a Tartarus Labs, pero con Natsuki allí, se imaginó que era su culpa, una noción sin fundamento. Había confiado en ella para todo. Sintió como Tartarus Labs había empujado su ingenuidad en su propia cara. Pido disculpas. Esto es porque no detuve el ataque del francotirador. Yukina permaneció abatida mientras murmuraba en voz baja. Aunque poseía su visión espiritual, que lograba vislumbrar un instante del futuro, no había podido salvar a Natsuki, lo que seguramente la hacía sentir responsable. La visión espiritual de una guerrera chamán de la organización Rey León, no. Nina levantó las cejas como si recordara un interés pasado. Sin embargo, incluso si uno puede mirar un instante hacia el futuro, ¿no es ineficaz contra lo que no se puede ver a simple vista? Para empezar, es imposible derribar una bala que vuela a más del doble de la velocidad del sonido desde un lugar a más de 1 kilómetro de distancia. Incluso para ti. Pero Yukina se mordió el labio,
incapaz de replicar. Una guerrera chamán podría evadir una bala de un rifle normal con facilidad. Incluso si no podía ver la bala, su visión instantánea de donde aterrizaría la bala le permitía estimar su trayectoria. Sin embargo, Tartarus Labs había empleado un rifle antimateria para disparos ultralargos. Además, la bala utilizada era una bala de maldición. Tal como Nina había señalado, Yukina no era responsable de las heridas de Natsuki. No había nada que ella pudiera haber hecho. Aún así, desde el punto de vista de Yukina, tener sus propios límites como una guerrera chamán empujados a su cara no era un verdadero consuelo. Bueno, de verdad, Tartarus Labs fue inteligente al atacar a Natsuki primero. Natsuki, usuaria de teletransportación, es algo así como el enemigo mortal de un francotirador. Nina resopló, mostrando su admiración. Incluso si la persona estaba escondida en un lugar a varios kilómetros de distancia, Natsuki podría cruzar esa distancia en un abrir y cerrar de ojos. Para un francotirador, no había enemigo más formidable. Por lo tanto, Tartarus Labs había apuntado a Natsuki, infligiéndole el máximo daño para eliminarla antes de que Kohou y los demás se dieran cuenta de que el francotirador estaba allí. Supongo que sí. Esto no es bueno. Kohou también se dio cuenta de la gravedad de la situación. Con Natsuki incapaz de participar en el combate, no tenían forma de detener los disparos de Tartarus Labs. Incluso Kohou, supuestamente inmortal, necesitaría una buena cantidad de tiempo para revivir si resultara gravemente herido, como si la mitad de su cuerpo fuera volado. Además, con Yukina incapaz de evadir incluso con su visión espiritual, ella y Kohou no tenían medios para resistir. En primer lugar, contra oponentes terroristas, no hay esperanza de victoria si uno pierde la iniciativa. Se necesitaría participar de tu lado, o como mínimo, maniobrar por delante de ellos y tender una emboscada. Aunque es más fácil decirlo que hacerlo. Nina le dio una mirada de complicidad a Kohou mientras él la miraba fijamente. Fue justo entonces que se abrió la puerta de la sala y salió el otro invitado de la casa de Minamiya Natsuki. Este era una pequeña homúnculo con cabello índigo, Astarte. Tal vez porque estaba atendiendo al avatar dañado de Natsuki, no vestía su atuendo de mucama habitual, sino un atuendo rosa de enfermera. Hola, Astarte. ¿Cómo está Natsuki-chan? ¿Ella está bien? Ella no te dijo nada, ¿verdad? En un caso como este, tomaría cualquier cosa. Kohou vertió una leve esperanza en su aluvión de preguntas. La expresión de Astarte permaneció neutral mientras inclinaba ligeramente la cabeza y dijo, como los parámetros de búsqueda no están claros, no puedo responder. Te tienes razón, lo siento. La implicación no funcionó bien en ella. De alguna manera, la respuesta muy parecida a Astarte dejó a Kohou sintiéndose culpable. En su lugar, fue Yukina quien continuó las preguntas. Minamiya-sensei te dejó con algún tipo de instrucciones. Un solo resultado se ajusta a ese parámetro. Me pidió que investigara a las rosas. ¿Las rosas? Afirmative. Ella dijo, investiga las rosas del Tártaro. Kohou y Yukina se encontraron con caras dudas. Ninguno reconocía el término. Pero a juzgar por cómo suena, probablemente esté conectado con Tartarus Labs, pensó Kohou. Aferrándose a la esperanza, desvió la mirada hacia Nina, pero ella simplemente negó con la cabeza, aparentemente sin saber nada. Lamento haberte hecho esperar. Mientras Kohou y Yukina reflexionaban sobre la verdadera naturaleza de estas misteriosas rosas, Kanen regresó, vestida con un delantal. Ella había terminado de preparar el desayuno. El encantador aroma del pan recién horneado llegaba desde el comedor. Ah. Gracias, Kanase. Lo siento, no te ayudamos. Estoy seguro de que será todo un festín. Kohou y Yukina se pusieron de pie, aparentemente seducidos por el aroma de la comida. Al ver a Kohou así, Kanen levantó la vista, sonrió con alegría y dijo, por favor, come todo lo que quieras. Después de todo, nadie sabe cuánto durará la comida restante en esta isla. Bueno, eso es cierto, pensó Kohou, haciendo una mueca. Parte 3. Una ligera neblina matutina flotaba en el aire cuando Aiba Asahi, vestida con su uniforme escolar, trepaba perezosamente por un camino montañoso. Bostezó un gran fa mientras se limpiaba la humedad de las comisuras de los ojos. Gracias a que el trabajo de reparación del servidor de la guardia de la isla se había desviado hasta altas horas de la noche, casi no había dormido la noche anterior. Si vas a cancelar la escuela, deberías avisar a más rápido, ¿verdad? Me levanté temprano por nada. Irritada, Asahi disparó quejas al teléfono inteligente que descansaba en su mano.
En respuesta a los bombardeos terroristas que ocurrieron en Island East, todas las escuelas públicas dentro de la ciudad Itogami habían suspendido temporalmente las clases. La Academia Saikai, a la que asistían Asahi y sus compañeros de clase, no era la excepción. Habiendo salido de su casa temprano, Asahi no recibió la noticia hasta que llegó a la estación de tren más cercana. Si iba a ser así, debía haberme saltado las clases desde el principio, pensó Asahi con un poco de arrepentimiento. ¿Qué? Parece que esos maestros están bastante confundidos. El altavoz de un teléfono inteligente emitió un eco de una voz sintética pero extrañamente humana. Esta era la voz del avatar de las 5 supercomputadoras que administraban la totalidad de la isla Itogami, la IA que Asahi había denominado Mogwai. Sí, en serio. Bueno, con esta situación, no es sorpresa. Asahi miró de reojo a los policías de rostro rígido que estaban parados en la intersección, encogiéndose de hombros un poco. Incluso el personal armado de la guardia de la isla había sido colocado en estaciones de monorriel y paradas de autobús. Sin embargo, la red de seguridad de cámaras de vigilancia y sensores que se extendía por toda la isla Itogami hacía que la seguridad primitiva y el trabajo de patrullaje carecieran de sentido. El hecho de que la policía estuviera parada en lugares tan visibles era menos una contramedida contra el terrorismo que evitar un motín ciudadano. Además del suministro de alimentos de más allá de la isla que se estaba cortando, incluso la gran pila había sido destruida. La preocupación y la desconfianza entre la ciudadanía era, si acaso, bastante natural. Entonces, ¿realmente deberías estar caminando así, señorita? Asahi le lanzó a Mogwai una sonrisa casual en respuesta a su pregunta sarcástica. No hay problema, ¿verdad? La guardia de la isla parece tener sus guardias de reserva e incluso mercenarios demoníacos movilizados, buscando a los culpables. Recuperamos la red de vigilancia de la isla, de modo que Tartar lo que sea, no podrá moverse con mucha libertad. Muchas agallas para alguien a quien casi matan hace un tiempo. No es que me estuvieran apuntando específicamente. Cuando Mogwai levantó una voz exasperada, Asahi replicó con una expresión firme. Ciertamente, el coche bomba del día anterior la había conmocionado. Pero Asahi no podía pensar en ninguna razón por la que sería atacada por una organización terrorista. Era más natural pensar que acababa de encontrarse con el sitio de un ataque terrorista indiscriminado. Las coincidencias desafortunadas como esa no seguirían sucediendo una y otra vez, tales pensamientos la tranquilizaban. Bueno, solo veré la cara de Motoki y volveré a casa. Probablemente Kohou también esté pensando en él, ya sabes, dijo Asahi, dirigiéndose hacia una calle triste. El padre de Yase, envuelto en el atentado terrorista en la Keystone Gate, todavía figuraba como desaparecido. Ya había pasado medio día desde que ocurrió el incidente, y había pocas esperanzas de encontrarlo vivo. Aunque Asahi estaba preocupada por el progreso del trabajo de rescate, estaba aún más preocupada por el estado mental de Yase. Se conocían desde hace siglos, incluso antes de ingresar a la escuela primaria. Era más cercano a un hermano mayor poco confiable que cualquier simple amigo, y ella conocía la personalidad de Yase de principio a fin. Tenía que estar increíblemente deprimido y retraído. Por mucho que se comportara frívolamente, podría hundirse muy rápidamente. En esta situación, no puedo hacer mucho para consolarlo, pero al menos debería ir a ver su rostro, pensó mientras se dirigía a la casa de Yase. Fue entonces cuando el teléfono inteligente en la mano de Asahi tembló con un zumbido. Mogwai informó arbitrariamente a Asahi del contenido antes de que ella pudiera siquiera mirar la pantalla. Es un mensaje, señorita. De Kohou Nii-chan. ¿De Kohou? ¿Qué dijo él? Sin que ella lo pretendiera, la voz de Asahi saltó. Era muy raro que Kohou se pusiera en contacto con ella tan temprano en la mañana. Él quiere que busques información sobre las rosas del Tártaro. Ese idiota, ¿qué piensa que soy? Con la isla Itogami en este estado, debería tener un poco más de consideración sobre cómo estoy. ¿Qué? ¿Es tan malo confiar en ti, señorita? Cállate. El teléfono inteligente se agrietó bajo el agarre de Asahi cuando ella gritó. Más importante aún, ¿sabes algo al respecto? De las rosas del Tártaro. ¿Quién sabe? Intenté buscar en este momento, pero parece que no hay datos relacionados en esta isla. La respuesta de Mogwai fue rápida. Tal vez había esperado que Asahi le preguntara eso. ¿Y en los archivos de la corporación administrativa? Nada. Podría rebuscar en agencias de información externas, pero eso obviamente llevará algún tiempo. Hazlo de todos modos. Con un nombre como ese, tiene que estar relacionado con el equipo de demolición de santuarios demoníacos, ¿verdad?
¿Por qué siempre hace cosas estúpidas y peligrosas sin decirme una sola palabra? Eso me enoja. Asahi suspiró, irritada. Eran Kohou y Yukina, por lo que no había duda en su mente de que habían estado envueltos en el incidente de la gran pila la noche anterior. Dile a Kohou que espere un poco, lo buscaré. Estoy visitando el hogar de Motoki en este momento, y cuando tenga tiempo, él también debería venir. Kaiach. Como ordenes. Asahi ignoró la risa de Mogwai y metió el teléfono inteligente en el bolsillo de su uniforme. La casa de Yase acababa de aparecer a la vista. Era un pequeño edificio de apartamentos de 2 pisos construido en madera, una rareza en la isla Itogami. Un gran núcleo familiar vivía en el primer piso, y Yase vivía en una habitación que estaba alquilando en el segundo piso. Una estudiante con un uniforme de preparatoria de la Academia Saikai estaba parada frente a los escalones del edificio de apartamentos. Cuando Asahi se dio cuenta de eso, sus pies se detuvieron. Esa persona, estoy bastante segura de que es. Asahi frunció el ceño. La chica usaba anteojos y emitía un aire bastante simple. Asahi nunca le había hablado directamente a ella, pero recordaba haberla visto. Tenía que ser la estudiante de tercer año que había comenzado a salir con Yase como resultado de su apasionado ataque varios meses atrás. Esa senpai estaba parada frente a los escalones, mirando el apartamento de Yase con una expresión neutral. Frente a su pecho, la chica abrazaba una canasta llena de frutas. Era el tipo de cesta de frutas extravagante que uno llevaba cuando visitaba a alguien que estaba enfermo. Si estás buscando la habitación de Motoki, está en el segundo piso, la número 3. Asahi trató de dirigirse a la chica con gafas desde atrás. Se imaginó que la chica estaba en apuros por no saber realmente dónde estaba la habitación de Yase. Sin embargo, cuando miró a Asahi, sus ojos parecían temblar de miedo, echó a correr mientras trataba de escapar. Eso puso a Asahi nerviosa. Espera. Espera, por favor. ¿Eres la senpai de Yase? No. Tal vez Asahi se había hecho escuchar por ella, ya que la chica que intentaba huir se detuvo en su lugar. Luego miró a Asahi con una mirada extremadamente preocupada. Tenía la cara de una heroína débil de un mangas shoujo, particularmente en una escena en la que acababa de toparse con su novio coqueteando con otra chica. Lo entendiste todo mal. Solo soy una compañera de clase de Motoki, solo una amiga de la infancia, vine aquí para ver cómo está. Si estoy interfiriendo, puedo irme a casa ahora mismo. Asahi explicó rápidamente a la senpai que temblaba como un pequeño mamífero. No sería capaz de soportarlo si se involucrara en algo problemático debido a algún tipo de malentendido extraño. Realmente no hay nada entre Motoki y yo. Tengo un novio. Bueno, no del todo, pero de todos modos, alguien así. La chica con gafas miró hacia atrás en silencio mientras Asahi continuaba con su sincera explicación. Luego, extendió la cesta de frutas que estaba agarrando a su pecho frente a Asahi. Actuando por reflejo, Asahi lo tomó sin pensarlo. Mientras Asahi estaba distraída por la fruta, la chica se echó a correr una vez más. La escena terminó en un segundo, no había tiempo para detenerla. Todo lo que Asahi pudo hacer fue quedarse aturdida mientras miraba a la chica correr, desapareciendo en la distancia. Ella malentendió todo, ¿no? Mogwai se rió con voz apagada. Hey, espera aún. No tengo la culpa aquí. Asahi, de pie completamente perdida, finalmente suspiró profundamente. Parte 4. Una vieja pelota de baloncesto, abandonada y olvidada, trazó suavemente un arco antes de caer en un aro oxidado. En una esquina de un parque público aparentemente desierto, Kohou estaba practicando tiros libres una y otra vez en silencio. Sumergirse en tiros libres cuando se encontraba frente a callejón sin salida era un hábito de Kohou, un exjugador de baloncesto. Incluso después de convertirse en el llamado vampiro más poderoso del mundo, eso no había cambiado. Había pasado aproximadamente una hora desde que había devorado el desayuno que Kanen había preparado y se había ido del apartamento de Natsuki. Por el momento, Kohou y Yukina estaban esperando que Asahi respondiera al mensaje que había enviado. No podían pensar en nadie en quien pudieran confiar para buscar sobre las rosas del tártaro además de Asahi. Es como si hubiera un mal aroma en el aire. Como la calma antes de que estalle el pánico o la sed de sangre flotando. Finalmente dejando sus tiros libres, Kohou murmuró mientras se lavaba la cara sudorosa en una fuente de agua. Tal vez solo lo estaba imaginando, pero vio a muy poca gente caminando. Gracias a eso, ver solo patrulleros, furgonetas de policía y coches blindados de la guardia de la isla realmente se destacaba.
Por otro lado, los supermercados y tiendas de conveniencia continuaban sus operaciones normales, pero de alguna manera, el desequilibrio parecía inquietante. Parecía que las personas que insistían obstinadamente en vivir sus vidas normales en realidad empujaban a la sociedad al límite. La culpa es mía, Yukina respondió débilmente mientras tendía una toalla frente a Kohou. Sus abruptas palabras lo hicieron sentir un poco confundido. Se preguntó si el flujo de agua le había hecho escucharla mal. Si solo hubiera protegido la gran pila, esto no sería. No, no, no. ¿Por qué tienes que hablar así? Proteger los almacenes no era tu trabajo, Imeraji. Soy una guerrera chamán de la organización Rey León, y sin embargo. Yukina estaba profundamente abatida. Kohou había pensado que había dicho muy pocas palabras desde la noche anterior, aparentemente, su preocupación por esto era la razón. Por lo que había escuchado, la misión principal de la organización Rey León era detener los desastres y el terrorismo mágico a gran escala. Era debido a que el cuarto progenitor era visto como un peligro a la par de organizaciones terroristas internacionales y desastres naturales a gran escala, que Yukina había sido enviada para observar a Kohou. Ver a Yukina así, el no haber podido evitar que la gran pila explotara, había sido una experiencia mucho más impactante para ella de lo que Kohou había pensado. Pero, aprendiz de guerrera chamán, ¿verdad? Kohou la corrigió mientras agarraba las dos mejillas de Yukina. Él procedió a tirar de ambos lados hacia afuera, forzando una sonrisa en su rostro. Senpai. Una mirada perpleja se apoderó de Yukina, pero dejó las manos de Kohou donde estaban. Incluso estando sorprendida, Yukina era de hecho, una chica bonita. Por lo menos, Kohou pensó que esto era mejor que verla pensando en esas cosas. Hace un tiempo, te dije que me vencieron en un partido de baloncesto, ¿verdad? Sí. El brusco murmullo de Kohou hizo que Yukina asintiera con una mirada mansa. Decidido a ganar el partido por su cuenta, había causado desgracias tanto para sus compañeros como para sus oponentes. La sensación que Yukina albergaba en ese momento se parecía mucho a la tristeza de Kohou en aquel entonces. Pensé en eso cuando el Kenju de December se apoderó de mí. Incluso después de que Natsuki-chan me dijo que no interfiriera, el que me llamaran el vampiro más poderoso del mundo me llenó de mí mismo y pensé que podría salvar la isla solo. Y míranos ahora. Pero eso, no es solo tu responsabilidad, Yukina iba a decir, pero se tragó sus palabras. No hubo nada que Kohou pudiera haber hecho en ese momento, lo mismo ocurrió con Yukina. Incluso si hubieran tenido una forma de saber de antemano la capacidad de December, no tenían forma de detener los disparos o la explosión. Incluso con el poder del cuarto progenitor, el propio Kohou no era más que un simple estudiante de preparatoria. Y Yukina era la vigilante de Kohou. Conseguir una ventaja sobre un equipo de demolición que ni siquiera la guardia de la isla pudo detener había sido un absurdo desde el principio. La expresión de Yukina se suavizó. Sin duda, finalmente se dio cuenta por sí misma. Senpai, pero. Sí, yo lo entiendo. No sé sobre esta cosa del equipo de demolición de santuarios demoníacos, pero sí. Usáramos nuestros poderes como quisiéramos, terminaríamos igual que Tartarus Labs. Kohou dijo eso mientras soltaba las mejillas de Yukina. Cambiando su mirada hacia la columna de humo negro que se elevaba desde el distrito de almacenes, Kohou presionó su puño derecho contra su palma izquierda. En algún lugar de su corazón, el orgullo de Kohou había dictado que podía detener a Tartarus Labs. Yukina estaba motivada por su sentido del deber como guerrera. Aún así, no había sido suficiente. December tenía un poder que le permitía controlar incluso a los Kenjus del cuarto progenitor. Ella y su gente habían lastimado a Natsuki ante los ojos de Kohou y Yukina. A partir de ese momento, ya no era una guerra entre Tartarus Labs y la isla Itogami. December y sus camaradas habían entablado una pelea personal con Kohou y Yukina. Por lo tanto, tenían que detener a Tartarus Labs. Los dos ahora tenían una razón para ir y detenerlos. Tengo que devolverles el favor, ¿verdad? Sí. Yukina asintió con un poderoso destello en sus ojos. Parecía un cachorro leal mirando a su dueño. Ver a Yukina completamente seria con esa expresión fácil de leer trajo una pequeña sonrisa irónica sobre Kohou. Dicho todo esto, el problema es el Kenju de December. ¿Qué demonios es ese poder de todos modos? Con una mirada amarga, Kohou recordó la silueta del Kenju que December había convocado la noche anterior. Habían pensado que el Feng Shui de Sengeta Keito era la mayor amenaza que representaba Tartarus Labs, pero se habían equivocado. El francotirador llamado Kari y el homúnculo que controlaba la piroquinesis eran oponentes bastante peligrosos por sí mismos. Sin embargo, para Kohou, el enemigo verdaderamente difícil no era otro que el Kenju de December. Un Kenju que podría controlar a otros Kenjus, en cierto sentido, eso lo convertía en el Kenju más poderoso de todos. Por encima de todo, ella podía controlar incluso los Kenjus de Kohou, el cuarto progenitor. Si él no hiciera algo al respecto, no tendría ninguna posibilidad de vencerla sin importar cuántas veces pelearan. Sin embargo,
Tengo un presentimiento sobre qué es ese Kenju. Y también, una manera de defenderme del ataque de December-san. Por alguna razón, Yukina parecía melancólica, pero de todos modos hablaba bruscamente. Kohou miró a Yukina con sorpresa. ¿En serio? Sí. Pero ya está comprobado que Sekaro puede cancelar su control mental. Sabiendo esto, debo preguntarme si December-san te involucrará cortésmente en combate frontal otra vez, senpai. Es así. Supongo que tienes razón. El objetivo de December era la destrucción de la isla Itogami. No tenía ninguna razón para salir de su camino para luchar contra Kohou. Pero si eso es cierto, eso significa que tiene una manera de destruir la isla Itogami sin usar mis Kenjus. ¿Eh? Así. ¿Significaría eso? No es así. Aparentemente sorprendida, Yukina se sumió en sus pensamientos. Cada uno de los Kenjus del cuarto progenitor poseía suficiente poder destructivo para quemar una o dos ciudades con facilidad. Si December quisiera controlar los Kenjus de otra persona y usarlos para destruir la isla Itogami, la forma más rápida y segura era controlar a Kohou. Y, sin embargo, no había hecho ningún esfuerzo real por usar a Kohou de esa manera hasta la fecha. ¿Significa que tienen otra forma de destruir la isla? No lo sé, dijo Yukina, sacudiendo la cabeza. La organización del Rey León supuestamente está reinvestigando el caso de la destrucción del santuario demoníaco de Hiroise, pero parece que quedan pocos registros. Tengo que decir, Imeraji, que es difícil saber si esa organización tuya es confiable. Supongo que tienes un punto. Yukina claramente se sintió responsable y bajó la mirada. Esto fue rudo, pensó Kohou, dejando escapar un suspiro mientras decía, así que la única pista que nos queda es esa frase, Rosas del Tártaro. Casi al mismo tiempo que Kohou dijo eso, su teléfono celular vibró. Acababa de llegar un mensaje de texto. ¿Es de Aiba-senpai?, preguntó Yukina con su expresión teñida de anticipación. Sin embargo, cuando Kohou miró el breve mensaje en la pantalla, se encogió de hombros. Sí, ella dice que investigará las rosas, pero va a tomar un tiempo. Además, ella quiere que la acompañe mientras visita la casa de Yase. El padre de Yase-senpai está. Todavía no han dicho nada en las noticias. Por ahora, vamos a ver, supongo. Sí. Al ver a Yukina asentir, Kohou desvió la mirada hacia la estación. En ese instante, con el rabillo del ojo vio una silueta extraña, Kohou contuvo el aliento y adoptó una postura cautelosa. Un adolescente de baja estatura con una figura andrógina apareció de repente, aparentemente derritiéndose en el aire. Al igual que Astarte, su cabello era índigo, un color imposible de forma natural. Esto demostraba que era un homúnculo, un producto de la alquimia y la manipulación genética. Lo siento, cuarto progenitor, pero necesito que vengas con nosotros. Su voz aún no se había desarrollado, sonando como una soprano clara y juvenil. Alrededor de él había reflejos que flotaban en el aire. Había usado la refracción de las diferencias en la temperatura del aire para ocultarse. Eres el tipo que hizo explotar el distrito de almacenes ayer. Lougi está bien, Eketsuki Kohou. Nuestro maestro, Senge Takeito, quiere hablar con ustedes dos. El homúnculo usuario de piroquinesis le habló a Kohou con una voz casi monótona. ¿De qué hay que hablar? La cara de Kohou se retorció de ira. No había razón para responder a la solicitud de diálogo. Si necesitaban información sobre Tartarus Labs, podrían capturar al chico que se hacía llamar Lougi y preguntarle. Kohou dio un paso adelante para reducir la distancia cuando, senpai, no lo hagas. Fue Yukina quien detuvo a Kohou. Lougi exhaló un hue, impasible mientras observaba lentamente a las personas que iban y venían por los alrededores. Incluso si había menos tráfico peatonal de lo habitual, todavía estaban cerca de una estación. Ciertamente había peatones alrededor. Creo que ya lo entiendes, pero nuestro francotirador te está apuntando. Sería bueno que las balas perdidas no golpeen a personas inocentes, anunció Lougi. Aunque su voz era tranquila y serena, solo trataba de chantajearlos. Bastardo. Entiendo cómo te sientes, cuarto progenitor, pero si prefieres que nos matemos, podemos hacerlo después de hablar, sí. La expresión de Lougi no cambió. Kohou apretó los dientes audiblemente. ¿A dónde tenemos que ir?, preguntó, tratando de contener sus emociones. Lougi le dio la espalda a Kohou y Yukina. Él procedió a caminar hacia adelante, indefenso. Pronto lo descubrirás. Es bastante humilde, así que no esperes mucha hospitalidad. No lo haré, escupió Kohou por lo bajo. Parte 5. El edificio había sido construido en un callejón de Island West. La valla publicitaria estaba estampada con una huella de dibujos animados. Senge Pet Clinic, ese era el nombre del edificio. Un hospital de mascotas. Kohou y Yukina, conducidos allí por Lougi, levantaron la vista hacia la valla publicitaria, sus pies se detuvieron con visible confusión. Era un edificio veterinario muy normal. El edificio compacto era todo de colores pastel, y una variedad de animales lindos hechos con papel de colores estaban pintados sobre la ventana.
¿No querrás decir en serio que Senge Takeito está aquí? Sí. Esta es la casa de seguridad de Tartarus Labs. Lougi respondió a la pregunta medio incrédula de Kojou. Escrito en la entrada había un cartel que decía no hay exámenes hoy. Sin reservas, Lougi abrió la puerta y entró. Aunque Kojou y Yukina dudaron, lo siguieron a regañadientes. La atmósfera en la sala de espera del hospital era exactamente la de cualquier otro hospital de mascotas. Pensar que estaban al acecho en el medio de la ciudad. Increíble, parecía decir el murmullo que Yukina dejó escapar. Un leve soplo de orgullo flotó alrededor de Lougi cuando miró hacia atrás y dijo, en un hospital, personas desconocidas entran y salen todo el tiempo dejando a los recolectores sin sospechas, y es un lugar fácil para recolectar productos químicos peligrosos. También tiene una buena cantidad de usos sociales. ¿Conveniente? No. ¿Realmente deberías llevarnos a un lugar como este? Kojou expresó la simple duda que le vino a la mente. Lougi hizo lo que parecía un encogimiento de hombros casual. Mi maestro lo decidió, así que... Maestro. Ya veo, pensó Kojou. Si es un veterinario que supervisa a veterinarios más jóvenes, llamarlo maestro no sería demasiado extraño. Lougi fue a la sala de examen en la parte trasera del edificio, haciendo señas a Kojou y Yukina para que lo siguieran. Los simpáticos logotipos y carteles escritos a mano que cubrían el interior del hospital daban un aire amigable para los niños, haciendo que Kojou se sintiera realmente estúpido por estar en guardia, preguntándose si todo era una trampa. Cuando Kojou y Yukina llegaron a la sala de examen, un hombre de mediana edad sentado en una simple silla de oficina los saludó. La chaqueta gris que llevaba y su largo cabello lo hacían parecer un tipo de artista sensible. Al darse cuenta de que la pareja había entrado en la habitación, los ojos del hombre se entrecerraron de alegría. Su rostro estaba vivo de curiosidad, como un hombre que aprecia a los alumnos de un conocido. El cuarto progenitor y la guerrera chamán de la organización Rey León, ¿verdad? Les agradezco por haber venido hasta aquí. El hombre habló en voz baja. Su comportamiento, sin ninguna mala voluntad, desconcertó un poco a Kojou. Eres Senge Takeito. Así es. El que usó Feng Shui para bloquear la isla de Itogami. Bueno, se podría decir que ese es mi trabajo. Senge respondió a las preguntas groseras de Kojou de una manera distante sin ningún indicio de irritación. Una cortina rosa clara justo detrás de Senge se balanceó. Asomándose, había una chica que llevaba un abrigo bastante grueso e hinchado. Tenía una cara linda y refinada, pero había una mirada asquerosa y sin emoción en sus ojos. Había una larga bufanda envuelta alrededor de su cuello. Parecía tener aproximadamente la misma edad que Lougi, a mediados de la adolescencia, por ahí. En una bandeja, ella presentó tazas de helado. Sirvió vainilla y chocolate a Kojou y Yukina respectivamente, tomando el último para ella. Coman. Muchas gracias. Impulsada por la chica con la bufanda, Yukina habló cortésmente por reflejo. Por su parte, una expresión conflictiva se apoderó de Kojou mientras miraba el helado que le ofrecían. Después de todo, tenía una advertencia en la tapa escrita con un marcador negro que decía, propiedad de December. Pero esto es. Está bien. A ella no le importará. De verdad. Kojou oscilaba entre dos normas sociales, la preocupación por comer algo que pertenecía a otra persona. Y la grosería de no comer algo que se le ofrecía. El desarrollo redujo su sensación de tensión. ¿Estás tan sorprendido de que los operativos de Tartarus Labs sean todos niños? Senge esperó hasta que la chica de la bufanda saliera de la habitación antes de plantear la pregunta. Bien, dijo la mirada sin palabras de Kojou a Senge. Dejando a un lado a December, un vampiro, Lougi y la chica de antes eran claramente menores. Ambos eran probablemente más jóvenes que Yukina. ¿Quién pensaría que tenían algún motivo para destruir un santuario demoníaco? Pero Senge les mostró a Kojou y Yukina una sonrisa irónica y autocrítica. Esto puede sonar como una excusa, pero no los he forzado a entrar en Tartarus Labs de ninguna manera. Destruir el santuario demoníaco es su propio deseo. No fuiste tú quien infundió ese deseo en ellos. Yukina lo reprendió. Tomar niños que no saben nada, nutrir las habilidades que los hacen valiosos como terroristas. No creo que tú, criada para ser una herramienta de la organización Rey León, esté en posición de criticar. El comentario desapasionado de Senge hizo que Yukina se quedara sin aliento. Como aprendiz de guerrera chamán, Yukina había recibido repetidamente entrenamiento de combate desde muy joven. Aunque sus circunstancias diferían como luces y sombras, compararse con Lougi y los demás era como mirarse en el espejo. Yukina fue recogida por una agencia especial del gobierno, y Lougi y los demás por Tartarus Labs. Esa era la única diferencia entre ellos. Son lo mismo que tú, guerrera chamán. Por ejemplo, Lougi fue un experimento militar para la producción de un homúnculo capaz de usar piroquinesis. Un experimento. El rostro de Yukina palideció mientras miraba a Lougi. El Tratado de Tierra Santa había otorgado a los homúnculos los mismos derechos que los demonios comunes.
La alteración biológica para fines militares era sin duda una grave violación del tratado y sería condenado internacionalmente. No hace falta decir que fue un experimento ilegal. Cuando esto fue expuesto, December lo salvó antes de que fuera eliminado. Esto fue en la ciudad que solía ser conocida como el santuario demoníaco de Hiroise. Los otros niños, bueno, sus circunstancias son todas similares. Entonces, ¿por eso quieren destruir la isla Itogami? ¿Porque es otro santuario demoníaco? No. Senge refutó sin rodeos la sospecha de Kohou. Ciertamente, para ellos, los santuarios demoníacos son símbolos de opresión, pero no están destruyendo este lugar por venganza. Además, no tienen la intención de destruir todos los santuarios demoníacos. Significa que hay una razón especial por la que seleccionaron a la isla Itogami como su objetivo. Bueno, sí, de hecho. Senge dirigió una mirada sonriente hacia Kohou. Parecía cansado y desgastado. Es por eso que pensé que hablaría con usted, cuarto progenitor. Espero que una vez que sepan la razón por la que estamos destruyendo la isla Itogami, ustedes dos podrían cooperar con nosotros. December dijo lo mismo, ya sabes. Únete a nosotros. Sacudiendo la cabeza con un suspiro, Kohou miró a Senge con una mirada hostil. Pregunta tantas veces como quieras, la respuesta es la misma. No pretendo colaborar con asesinos. ¿Asesinos, dices? Bueno, ciertamente lo somos. Senge se rió de la nada. Pero lo mismo ocurre con aquellos que construyeron la isla Itogami. Las víctimas de la devastación que esta isla creará eclipsarán la cantidad de personas que hemos matado hasta la fecha. Devastación infligida por esta isla. En verdad, la isla artificial conocida como Isla Itogami es un altar con el propósito de resucitar a Caín, el dios pecador. La voz de Senge era tranquila y carecía de emoción. El nombre del dios saliendo tan abruptamente en los labios de Senge dejó a Kohou sin palabras. Solo. Unos pocos días antes, casi había sido asesinado por seguidores del mismo dios pecador. Aparentemente satisfecho por la reacción de Kohou, Senge miró suavemente hacia abajo. El diseñador de la isla Itogami, Itogami Senra, deseaba la resurrección de Caín. El hombre mismo está muerto, pero incluso ahora, aquellos que continúan con sus ideales siguen siendo el núcleo de la isla Itogami. Entonces, sus asesinatos de los altos mandos de la corporación administrativa se han debido a... Sí. Están aliados con el diseñador de la isla Itogami. Senge asintió en respuesta a la pregunta de Yukina. Su propósito no es el mismo que el de los terroristas crudos conocidos como los purificadores. Son buscadores de verdades mágicas que han preparado la resurrección del dios pecador durante décadas. Entonces nos estás diciendo que creamos esa historia salvaje sin una sola prueba. Kohou replicó de una manera descarada. Sin embargo, por su expresión, Senge realmente parecía desconcertado cuando se enfrentó a Kohou. Seguramente, ambos saben que el hombre conocido como Itogami Senra estaba dispuesto a emplear cualquier medio para completar sus objetivos, no importa cuán herético que fuera. ¿Te refieres a la reliquia del santo de Lotaringia? No. Las cejas de Kohou se torcieron hacia adentro. Cuando se diseñó la isla Itogami, Itogami Senra eligió el uso prohibido de un material de sacrificio para resolver la necesidad de la piedra angular. Por lo tanto, los diseñadores habían construido la isla con la reliquia robada del santo de la catedral de Lotaringia. ¿Realmente pensaste que ese hombre diseñaría un santuario demoníaco artificial sin ningún objetivo en mente? ¿Y qué? ¿Cómo se relaciona eso con las personas que viven en la isla Itogami ahora? Kohou apenas pudo manejar su respuesta. Si lo que dices es cierto, hazlo público, maldita sea. ¿Por qué necesitas destruir la isla Itogami? Te preguntaré esto. ¿Cuánto saben ustedes dos sobre el santuario demoníaco de Hiroise? ¿Sabías que Tartarus Labs destruyó esa ciudad? Por primera vez, Kohou estaba escuchando la ira que se deslizó en la voz de Senge. Kohou y Yukina se callaron, incapaces de refutarlo. Lo que dijiste es solo una ilusión, cuarto progenitor. Simplemente pedirle a la gente que crea nuestras palabras es una demanda irrazonable. Por lo tanto, nosotros, Tartarus Labs, lo probaremos por nuestra propia mano. A través de la destrucción de santuarios demoníacos, nuestras hazañas sin duda darán peso a nuestras afirmaciones. Así que por eso estás en camino de guerra. Los ojos de Kohou se posaron en la taza de helado que sostenía en su mano. Las letras que deletreaban el nombre de December sobre él ardían claramente en sus ojos. Si conocieras el objetivo de Tartarus Labs, estoy seguro de que lo entenderías. Eso fue lo que December le había dicho a Kohou, y ella había tenido razón. Al menos, se vio obligado a reconocer que las acciones de Tartarus Labs tenían una causa bastante importante detrás de ellas. Tampoco había señales de que Senge estuviera mintiendo. Fue lo mismo cuando el santuario demoníaco de Hiroise se hundió hace 6 años. Incluso antes de eso, December destruyó una serie de otros santuarios demoníacos con los miembros de Tartarus Labs que nos precedieron. Correcto. December es un vampiro y todo, murmuró Kohou vacilante, como si acabara de recordarlo. Finalmente,
pudo apreciar realmente porque Senge no era el líder de Tartarus Labs. December podría haber parecido que estaba en la mitad de su adolescencia, pero debe ser muchos años mayor que Senge. Un vampiro. Aunque, cuando Senge escuchó el murmullo de Kohou, frunció el ceño. Me sorprendes. Aún no te has dado cuenta, cuarto progenitor. ¿Darme cuenta de qué? Bueno, está bien. Lo sabrás pronto. Más importante. Enderezó su postura antes de continuar. Eso es todo lo que tengo que decir, pero aún me gustaría escuchar su respuesta, cuarto progenitor. Mi respuesta. ¿Tienes intención de cooperar con nosotros? ¿Cooperar? Kohou se dio cuenta de que sin darse cuenta había esbozado una sonrisa forzada. Fue porque Yukina, de pie en silencio a su lado, lo miraba con preocupación. Shish. En pocas palabras, es la misma maldita cosa. Kohou exhaló visiblemente exasperado. Senpai. Llamó Yukina, con un débil murmullo. ¿Exactamente a qué te refieres? Preguntó Senge mientras hacía una mueca. Una expresión claramente abatida apareció en los ojos de Kohou. ¿Por qué todos ustedes tienen que ser así? Pongamos al mundo entero sobre nuestros hombros. Estoy harto de eso. Es vergonzoso, es como si me restregaran a mi viejo yo en la cara. No sé lo que estás tratando de decir, cuarto progenitor. La voz previamente impasible de Senge comenzó a teñirse de molestia. Kohou curvó las comisuras de sus labios y lo miró fríamente. ¿Realmente crees que la gente no te cree solo porque no hay pruebas? Eso no es así, ¿verdad? Que tú no confíes en nadie no es la razón por la que nadie confía en ti. ¿Qué? Dijiste que resucitar a Caín lastimaría a un montón de personas. Si es así, destruir los santuarios demoníacos no es lo que deberías estar haciendo. Deberías salvar a las personas que se convertirán en esas víctimas. La voz baja de Kohou hizo eco. La mejilla de Senge se torció como si le hubieran dado una bofetada. Estás solo porque ni siquiera entiendes algo tan simple. Kohou continuó. Estás haciendo todo lo posible para hacerte enemigo de las personas que deberías salvar. Ser perfectamente transparentes, lo hemos intentado una y otra vez. Por primera vez, la voz de Senge era desigual. Pero mira dónde estamos como resultado. El mundo no ha cambiado. Y el plan para resucitar a Caín es lo único que está avanzando. Entonces, ¿por qué no buscaste ayuda? Si tuviste el tiempo de andar destrozando santuarios demoníacos, deberías haber buscado gente que te creyera. Kohou solo sentía lástima por el hombre. Un hacker que conozco me dijo esto. Los piratas informáticos son el tipo de personas que encuentran cosas que la gente quiere ocultar y luego exponen hasta su último secreto. Si recibieras ayuda de personas así, habría habido otras formas. Incluso ahora, tú. ¿Cómo te atreves? Sorprendentemente, no era Senge con ira visible en su rostro, sino Lougi. Soplaba un viento cálido hacia Kohou y Yukina, el calor hervía a su alrededor. Lougi, detente. Senge mantuvo al chico homúnculo bajo control. Quizás el arrebato emocional de su camarada lo había devuelto a sus propios sentidos. Senge ya había descartado su irritación anterior. Luego sacudió la cabeza en silencio, enviando una mirada fría de corazón a Kohou. Si estás hablando de Aiba Asahi, me temo que es demasiado tarde. Los ojos de Kohou se abrieron con asombro. Kohou había mencionado el tema de los piratas informáticos, pero el nombre de Asahi que salió de la boca de Senge estaba completamente fuera de sus expectativas. ¿Por qué sabes sobre Asahi? No puede ser. Yukina tembló. El llamarnos aquí fue para evitar que nos reuniéramos con Aiba Senpai. Senge. El miedo que golpeó a Kohou parecía hacer que toda la sangre en su cuerpo se congelara. Lougi les había hablado en el parque público justo antes de encontrarse con Asahi. Era como si hubiera aparecido ante ellos exactamente en el momento justo para evitar su cita. Debería haberlo sospechado antes. Porque Kari, el francotirador, y December estaban ausentes de una conversación tan importante. Ahora lo entendía, iban tras Asahi. Mantener a Kohou y Yukina atados hasta que December y Kari pudieran asesinar a Asahi, ese era el verdadero objetivo de Tartarus Labs. Por eso Senge había ido tan lejos como para poner en peligro su casa de seguridad y llevar a la pareja a ese lugar. No te pediré que me perdones, cuarto progenitor. Espera. Un torrente irregular de energía mágica parecida a un tifón sopló hacia Kohou y Yukina. Se dieron cuenta abruptamente de que había aparecido un complejo símbolo mágico en la superficie del piso de la sala de examen. Feng Shua. Senpai, por favor apártate. Fue Yukina quien avanzó para proteger a Kohou, quien fue golpeado por la energía ritual. Sacando su lanza plateada del estuche de la guitarra, empujó la punta al suelo. El rayo de luz que surgió de la punta de la espada de la lanza desgarró el círculo mágico de Senge. Su vasta energía mágica se desvaneció de repente, el retroceso hizo que Kohou cayera de rodillas. La tranquilidad regresó a la sala de examen cuando el tifón de energía mágica desapareció, casi como si nunca hubiera estado allí. Sin embargo, no había pistas de Senge. Lougi y la chica de la bufanda también habían desaparecido.
Habían abandonado la casa de seguridad. Asahi. Impotente, Kohou miró la cortina que se balanceaba suavemente. Parte 6. Dije que ya lo siento, shish. Asahi echaba humo mientras se llenaba las mejillas con un mango fresco en un pequeño patio rodeado de un huerto casero. Sentado frente a Asahi, con una expresión aparentemente malhumorada, estaba Yase. El patio frente a su edificio de apartamentos tenía una mesa de jardín de madera para que la gente comiera afuera los días en que el clima era agradable. Todos los que vivían allí eran libres de hacer uso de la mesa. Nunca imaginé que me encontraría con tú. Ina-senpai, ¿bien? Traté de evitar que ella tuviera una idea equivocada, ya sabes. Ah, lo siento, Asako-san. Muchas gracias. Asahi pronunció cálidas palabras de agradecimiento a la mujer en el delantal que traía un poco de té. Está bien, Asahi-san. Ha pasado un tiempo. Por favor, no te preocupes. El aire misterioso alrededor de la dama dificultaba determinar su edad. Tenía una hija en la escuela primaria, pero no parecía mayor que un estudiante. Al parecer, ella manejaba el edificio de apartamentos a tiempo parcial y hacía varios otros trabajos para los inquilinos, pero Asahi no sabía los detalles. Sin embargo, podría haber sido la influencia para que a Motoki le gusten las chicas mayores que él, pensó Asahi. Parecía que ya se esperaba a propósito hasta que la casera se perdiera de vista antes de dejar escapar un gran suspiro. Me pregunto, ¿por qué te estás comiendo la fruta que me trajo mi senpai? Bueno, no la estabas tocando. Y no es como si estuvieras en un hospital. Es algo que deberías decir mientras te llenas la boca. Ya se miró con resentimiento a Asahi, manteniendo su mejilla presionada débilmente contra su palma. Bueno, viniste porque estabas preocupada por mí, así que al menos te lo agradeceré. Sí, deberías agradecerme. Asahi, hablando en un tono condescendiente, extendió su mano hacia el segundo mango. Entonces la operación de rescate para tu papá. ¿Qué pasa con eso? Ni una maldita palabra. El rescate probablemente no está totalmente estancado, pero en este momento, la corporación administrativa probablemente tenga las manos llenas para poner en orden la gran pila. Preocupado, Incluso mientras cortaba el mango con un cuchillo de frutas, Asahi parecía conflictuada. En realidad no. Ya se sonrió, un descarado farol, mientras sacudía la cabeza y decía, no es que me importe lo que le pase a ese tipo, pero si muere, seguramente habrá una amarga guerra de sucesión. Si estoy preocupado por algo, sería de eso más que de él. Si esto sale mal, podría haber muchos más muertos por venir. Espera aún. Corta eso. Eso no es gracioso en lo que concierne a tu familia, caramba. La cara de Asahi hizo una mueca de visible disgusto ante el humor negro de Yase. Estarás bien, ¿verdad? ¿Quién obtiene algo de matar al pequeño y lindo yo? Incluso si no tienes ningún valor, eres el hijo legítimo, por lo que habrá muchas personas pensarán que vale la pena usarte, ¿verdad? Seguro que dices las cosas más desagradables sin pestañear. Yase sonaba herido. Si su padre muriera después de monopolizar tanta riqueza e influencia, como su hijo, no podría permanecer neutral en una disputa de sucesión. No permitirle buscar a su padre, quizás vivo y quizás muerto, probablemente tenía algo que ver con la negociación política relacionada con el tema. Era precisamente porque ya se estaba dolorosamente consciente de esto que estaba enfurruñado en su propio departamento. Además, no puedo entenderlo. Siento que, si un pequeño bombardeo terrorista como este fuera suficiente para matarlo, debería haber muerto docenas de veces, hace siglos. No sabía eso, pero es importante no perder la esperanza, ¿verdad? Asahi asintió con una mirada de complicidad. Después de todo, Yase Kisige aún no había sido confirmado como muerto. Y oye, el hecho de que tu senpai te haya traído fruta así significa que todavía te tiene en sus pensamientos. Espera, porque siempre estás hablando como si ella ya me hubiera abandonado, refutó, enfurecido. La afirmación de Yase de que estaba saliendo con su senpai de tercer año se basaba solo en su testimonio, no se había encontrado testigos que lo hubieran visto realmente. Gracias a eso, la teoría de que Yase ya había sido abandonado cobraba fuerza, pero el hombre mismo lo negaba obstinadamente. Caray, tanto tú como Kohou tienen cero respeto por mí. Ahora que lo pienso, Kohou llega tarde, ¿no es así? Le dije que viniera a avistarte. No quedará melón para él. Realmente tienes que comerte toda la maldita canasta, gimió Yase, dándose cuenta de que Asahi había puesto sus manos sobre los melones en algún momento. Un momento después, la expresión de Yase cambió abruptamente. Su mirada se movió detrás de Asahi como si hubiera escuchado algún tipo de sonido siniestro, con lo cual se puso de pie, con su rostro retorciéndose de miedo. Asahi. Asahi, enviada volando de repente por Yase, rodó sobre la hierba. El melón que había estado comiendo rodó por el suelo, ella frunció el ceño ante el dolor en su espalda. ¿Qué estás haciendo, idiota? No tienes que enojarte tanto porque comí un estúpido melón. No levantes la cabeza.
Ya se le gritó a Asahi prácticamente en el mismo instante en que la fruta encima de la mesa explotó. Incluso la canasta que contenía la fruta se rompió, dispersando fragmentos por todas partes. Una bandada de gaviotas fue enviada a volar por un sonido discordante que provenía de algún lugar lejano. ¡Qué demonios! Asahi se quedó estupefacta con su mirada vagando alrededor. Yase, aún inmovilizando a Asahi para protegerla, chasqueó la lengua con irritación. Un francotirador. Algunos bastardos nos apuntan con un rifle antimateria. Un F francotirador. ¿No quieres decir que soy el objetivo? La voz de Asahi tembló. El coche bomba del día anterior flotó en el fondo de su mente. Alguien estaba tratando de matarla, parecía una noción idiota, pero la realidad la había golpeado de frente. TCH. Con Asahi congelada y rígida, ya se tiró de su brazo. De repente, Asahi sintió que algo pasaba por su oído. La mesa del jardín explotó detrás de ella casi al mismo tiempo que escuchó el sonido del disparo. Están usando balas incendiarias en medio de una ciudad. Están dementes. Gritó Yase con su rostro totalmente desprovisto de sangre. Las balas incendiarias eran un tipo de munición multipropósito desarrollada para uso militar. Después del impacto con el objetivo, los explosivos contenidos dentro estallan en el área circundante, causando una gran cantidad de daño. Era posible dispararlos con rifles de francotirador, pero eran tan poderosos que su uso contra los humanos estaba prohibido por el derecho internacional. Sin embargo, las regulaciones internacionales no tenían ningún significado para Tartarus Labs. Para empezar, eran una organización criminal. El francotirador detrás de la vida de Asahi era simplemente así de diabólico. Tenemos que movernos, Asahi. La próxima está por llegar. Asahi quedó petrificada cuando ya se echó a correr, prácticamente arrastrándola. En la aparente persecución de la pareja, una nueva bala llegó volando, destrozando la valla del edificio. De apartamentos. Parte 7, no está bien, no puedo conectar. La depresión estaba consumiendo a Kohou mientras presionaba el teléfono celular contra su oído. Había intentado llamar una y otra vez, pero en este punto, no sospechaba que Asahi respondiera. Ya había pasado una hora desde que Lougi se había encontrado con Kohou y Yukina en el parque, tiempo más que suficiente para December y Kari llevaran a cabo el asesinato de Asahi. Por favor cálmate, senpai. Todo está bien, aún podemos lograrlo. Yukina apretó la mano ferozmente temblorosa de Kohou mientras trataba de disuadirlo. Lograrlo. Pero December ya está. Aiba senpai dijo que se dirigía a visitar a Yase senpai, sí. Ah. Las palabras racionales de Yukina abruptamente sacaron a Kohou de allí. Su estrecho rango de visión se expandió, y los engranajes en su mente finalmente comenzaron a girar un poco. Lo entiendo. La casa de Yase está en Island West. Cerca de aquí. Kohou y Yukina sintieron el uno al otro mientras salían del hospital de animales. La acción de Asahi de ir allí era un capricho. Con la escuela suspendida repentinamente, no se había ido a casa, eligiendo entrometerse en la casa de Yase primero. Había más que una pequeña posibilidad de que su acción espontánea hubiera causado un retraso en el plan de asesinato de December. No creía que incluso Tartarus Labs tuviera el edificio de apartamentos en el que Yase se había quedado vigilado de antemano. El distrito residencial del centro estaba lleno de casas, y encontrar la pista de un francotirador llevaría tiempo. Todavía no habían logrado necesariamente el asesinato. No era hora de caer en pánico. Mierda. Si tan solo Natsuki-chan estuviera aquí en un momento como este. Kohou, sin saberlo, expresó su lamento mientras corría por las estrechas calles. Incluso si estuvieran en la misma área, la casa de Yase todavía estaba a 2 estaciones de monorriel. Incluso la fuerza vampírica de las piernas de Kohou no podría cruzar esa distancia en 5 minutos, o incluso 10. Además, con una sincronización particularmente mala, el monorriel acababa de salir de la estación más cercana. En una vía elevada, el tren de color plateado pasaba cruelmente por encima de las cabezas de Kohou y Yukina. A esa hora del día, probablemente sería una espera de 10 minutos hasta el próximo tren programado. No tenían tiempo de esperar al siguiente. Imeraji. Ese sí. Cuando Kohou de repente miró hacia atrás, Yukina, sorprendida, se detuvo. Mientras lo hacía, Kohou levantó a la pequeña chica sin preguntar primero. Su acción imprevista la dejó rígida y congelada. Ese senpai. Bro. Y al instante siguiente, la pareja fue golpeada por la extraña sensación de que el cielo y el suelo habían intercambiado lugares. Con una sensación flotante, como liberada de las leyes de la gravedad, Yukina sintió una desagradable aceleración, como haber caído desde un lugar alto. Liberado del suelo, el cuerpo de Kohou, con Yukina todavía en sus brazos, bailó hacia el cielo de la ciudad. Este poder es. Yukina murmuró con asombro mientras se aferraba al cuello de Kohou. Habiéndose distanciado de la superficie del suelo con una fuerza increíble, se acercaban suavemente una vez más. Era una habilidad de salto imposible para cualquier estimación normal. Todo el cuerpo de Kohou
Estaba envuelto por un vórtice negro de partículas de energía demoníaca. Yukina conocía esta energía demoníaca. Era el Kenju número 7 del cuarto progenitor, el arma inteligente, Kifaater, era la misma energía demoníaca, con la capacidad de controlar la gravedad, que envolvía esa enorme espada. El poder de ese Kenju. Puedes controlarlo ahora. Controlar. Cuando una sorprendida Yukina hizo esa pregunta, Kohou inclinó la cabeza, perplejo. Realmente no lo entiendo, pero sentí que iba a funcionar. No puedes ser tan irresponsable. La azotea de un edificio se acercó ante los ojos asombrados de Yukina. Aún sosteniéndola en sus brazos, Kohou estaba saltando a distancias que superaban los 30 metros. Un gran cráter se formaba en la parte superior del edificio por el impacto del aterrizaje. Cuanto el Kenju más usaba su energía demoníaca para proteger los cuerpos de Kohou y Yukina, más se trasladaba el daño al área a sus alrededores. Sin embargo, no tenían tiempo de preocuparse por eso. Sin prestar atención al hormigón que se rompía. Bajo sus pies, Kohou saltó de nuevo. Su punto de aterrizaje era el techo del monorriel en movimiento. Aterrizó en el monorriel creando una fuerte abolladura en el techo de aleación de aluminio. El golpe en sí envió un fuerte crujido a través del tren. Un solo paso en falso y habría resultado en una gran tragedia. Yukina, a punto de reprocharle eso, lo miró mientras descansaba sobre una rodilla. Luego exclamó por preocupación, «Senpai. Está bien. Está bien». Kohou se agitó con respiraciones desiguales mientras sus ojos brillaban con una llama azul. Las partículas completamente negras que se arremolinaban alrededor de todo su cuerpo se extendían en forma de un par de alas deformes. Claramente, él no estaba en un estado normal. Era el costo de extraer la energía demoníaca de un Kenju mientras permanecía en forma humana. Su cuerpo se estaba volviendo más como el de un vampiro. Una vez que terminamos de salvar a Asahi, me niego a hacer algo tan agotador nuevamente, incluso si me lo suplicas. Cuando Yukina palideció, Kohou le lanzó una sonrisa frágil. La observadora del cuarto progenitor se acercó a él. Sus estrechos hombros temblaban, como los de un niño temeroso de quedarse atrás. Sí, prométemelo. Imeraji, cálmate. Nos estamos tocando en todo tipo de lugares. La suave sensación de su cuerpo contra el suyo lo desconcertó tanto que olvidó su fatiga. Fue entonces cuando una pequeña luz brilló en la esquina de la visión de Kohou. Después de un segundo de retraso, un patio residencial estalló en llamas. Podría haber jurado que escuchó débilmente un disparo sobre el sonido del monorriel en marcha. Senpai, justo ahora. Ese es del edificio de apartamentos de Yase. Comprendiendo que algo había sucedido, Kohou se puso de pie, aún sosteniendo a Yukina. Era un rifle antimateria disparando desde un largo alcance. El francotirador de Tartarus Labs había disparado, y Asahi era su objetivo. Por favor, Senpai. Vamos. Gritó Yukina. Voy. Con su voz animándolo, Kohou saltó del techo del monorriel. Reteniéndose por miedo a causar daños al tren, su salto no lo alcanzó ni 10 metros antes de aterrizar en la cima de un edificio cercano para recuperar el equilibrio. Uno más. Sí. Extendiendo sus alas de partículas negras, Kohou comenzó por segunda vez. En ese instante, la fuerza se drenó de todo el cuerpo de Kohou. Las partículas de energía demoníaca se disiparon, y fue golpeado por la gravedad reafirmándose. Senpai. Habiendo perdido su control de la gravedad, su equilibrio se vio muy afectado. Kohou cayó de espaldas para proteger a Yukina. Protegida de la caída, se puso de pie sin lesiones. Con un movimiento rápido, Yukina desenvainó su lanza. Apuntó su lanza plateada hacia la silueta de una chica de baja estatura con goggles. Controlar el Kenju de Kohou, anulando su poder de control de la gravedad, era cosa suya. La líder de Tartarus Labs se paró frente a ellos, obstruyendo visiblemente su camino. Entonces viniste después de todo, Aketsuki Kohou. Dejé a Takeito para persuadirte, pero parece que falló. Al igual que la primera vez que se conocieron, December habló en un tono despreocupado. Kohou se limpió la sangre que emanaba de su frente y se puso de pie. Fuera de mi camino, December. Desafortunadamente, no puedo hacer eso. December se quitó las gafas. En su lugar surgieron ojos azules que brillaban y parpadeaban como el fuego. A Aiba Asahi no se le puede permitir vivir. Ella es simplemente un ser demasiado peligroso para. No intentes detenerme. No esperó a que December terminara de hablar. Eso fue porque vio al francotirador de Tartarus Labs alineando su disparo. El patio frente al edificio de apartamentos de Yase estalló en llamas. No sabía si Asahi estaba viva o muerta, pero de ese ataque, tuvo una lectura precisa de la ubicación del francotirador. Estaba en la cima de un edificio con una línea de visión directa a Kohou y Yukina, apenas a 2 kilómetros de distancia. Si usara uno de los Kenjus del cuarto progenitor, podría quemar algo a esa distancia con facilidad. Vamos, Regulus Ourem. Kohou fijó su mirada en el edificio en construcción donde estaba estacionado el francotirador mientras desataba su Kenju.
Su león gigante convocado, dispersó rayos por todas partes. No importaba quién era este francotirador llamado Kari. El Kenju de Kohou completamente desatado la derribaría y la aniquilaría antes de que pudiera disparar su próximo tiro de todos modos. Sin embargo, December efectivamente le prohibió hacerlo. El Kenju que ella había convocado desató su brillante energía demoníaca plateada, bloqueando el camino del león de relámpago. «Retírate, Regulus Ourem». «¿Por qué, tú?», gruñó Kohou. Sangre fresca fluyó de sus labios mientras los mordía. Los movimientos del león de rayos se detuvieron, como atrapados por una red invisible. Parpadeando detrás de December había una enorme luz radiante de un Kenju, casi como una especie de cristal. Un Kenju que controlaba los Kenjus de otros. La energía demoníaca del Kenju transparente venció al león de rayos por la fuerza. Sin embargo, esto no hizo que Kohou dudara. La vida de Asahi estaba en peligro en ese mismo instante. Si así era como lo quería December, Kohou no tenía más remedio que apartarla por la fuerza. «Vamos». Kohou balanceó ambos brazos sobre su cabeza. Desencadenando una energía demoníaca tan vasta que estaba fuera de las listas, el impacto hizo que el aire se deformara. Densa energía demoníaca se arremolinaba, fusionándose en nuevas bestias convocadas. «Vengan, Mesartima damas. Al-Nasl Miniem. Al-Meisa Mercuri. Retírense, Mesartima damas. Al-Nasl Miniem. Al-Meisa Mercuri». December gritó sobre Kohou. El resplandor de todo el cuerpo transparente del Kenju aumentó, tomando el control total de los 3 nuevos Kenjus que Kohou había llamado. Pero era un acto temerario, incluso para ella. La energía demoníaca requerida para hacer obedecer a múltiples Kenjus aumentaba exponencialmente. Incapaz de soportar la tensión de la energía demoníaca, la carne de December se desgarró. Sus labios se contorsionaron de dolor, y sangre fresca brotó de cada poro. December estaba siendo atormentada por la reacción de la energía demoníaca de Kohou. «Senpai, no debes. Más que esto y...». Yukina dejó escapar un grito. Kohou estaba siendo dañado por la tensión de energía demoníaca en igual medida. La carne de Kohou se estaba agrietando sobre todo su cuerpo, y la sangre brotaba con cada espasmo irregular. Aún así, sonrió ferozmente. La habilidad de December no era todopoderosa. No podía controlar a los Kenjus de Kohou sin pagar un precio en el proceso. Saber eso era suficiente. «Ven, Kifaater». Kohou convocó a otro. Apareció una espada gigante, su hoja era de más de 100 metros de longitud. La punta de esa cuchilla se giró hacia el edificio en construcción detrás de December. Girando la gravedad a sus propios extremos, la espada gigante salió disparada paralela al suelo. El Kenju de December sufrió el golpe. La colisión de una enorme energía demoníaca hizo que el suelo temblara, lo que obligó a los edificios a colapsar a su alrededor uno tras otro. «Retírense, mis hermanos, por favor». December gritó. Incapaz de resistir la reacción violenta de la energía demoníaca, se tambaleó y cayó de rodillas. Sin embargo, Kohou ya había superado sus propios límites. La posesión del Kenju de December afectó no solo a sus Kenjus, sino a Kohou, su anfitrión y maestro. El daño mental solo lo dejó mucho más agotado que a ella. «Por favor, retrocede, Senpai. Me ocuparé de...». Yukina balanceó su lanza plateada y avanzó hacia el frente. Incluso con el poder de Sekarou, no era tarea fácil romper el vórtice de explosiva energía demoníaca que azotaba alrededor de December. Aún así, Yukina no titubeó, cerrando la distancia con su oponente. Si la energía demoníaca de Kohou y December continuara desenfrenada, ninguno de los dos saldría ileso. La única que podía detener eso era Yukina. Pero cuando estaba a solo unos pocos pasos de llegar a December, Yukina saltó reflexivamente hacia atrás. Un geyser de llamas increíbles estalló ante los ojos de la guerrera chamán. Era un espejismo incandescente que quemaba el aire en sí mismo, un ataque furtivo con piroquinesis. Loji-san. El homúnculo de pelo índigo corría al lado de December. El camarada Tartar Slaps había aparecido para ayudarla. Entonces, cuando Yukina se puso rígida, sonó el cruel estallido de un disparo. Kohou estaba de rodillas mientras la sangre fresca brotaba de su espalda. De pie detrás de Kohou, con una pistola, estaba Senge Takeito. Le había disparado a Kohou desde atrás. Senge Takeito. Apuntando con la lanza de plata, Yukina se echó a correr. En un solo estallido, ella cerró la distancia y le quitó la pistola de las manos. Pero antes de que pudiera hacerlo, Senge había bombardeado a Kohou con todas las balas restantes. Kohou había recibido 6 balas en total, todo su cuerpo estaba manchado de sangre. Aún así, Kohou nunca intentó dejar de convocar a sus Kenjus. «Vengan. Sadalmelik Albus. Kortau, Ri. Ga». Los 2 Kenjus recién llamados por Kohou se materializaron. December escupió sangre mientras intentaba controlarlos. Incapaces de resistir la fuerza de la energía demoníaca que surgía de ella, los Gougel se rompieron y el casco se le cayó de la cabeza.
El largo cabello que había mantenido dentro se desenredaba y se extendía salvajemente. Dependiendo de la refracción de la luz, su cabello parecía un arco iris, cambiaba periódicamente de color. Cabello dorado, como llamas ondulantes. December. Lougi y Senge corrieron a su lado. Kohou y Yukina miraron el espectáculo con asombro. No se sorprendieron cuando vieron por primera vez el rostro sin adornos de December. Fue todo lo contrario. Tanto Kohou como Yukina conocían su rostro. Lo habían visto muchas veces antes, desde los propios recuerdos de Kohou. ¿Qué? ¿Por qué? Kohou murmuró con voz quebrada. Yukina sin palabras se mordió el labio. Mientras miraban a December en estado de shock, su sonrisa parecía tan triste. Era una sonrisa empapada en soledad. Lo has hecho bien, December, has hecho lo suficiente. Senge sostuvo a December herida en sus brazos mientras las tabletas de hechizos de madera se arremolinaban a su alrededor. Las marcas grabadas en las tabletas de hechizos brillaban, formando un círculo mágico simplificado a su alrededor. Era un ritual de teletransportación. Se acabó el tiempo. Ran, activa las rosas. Senge dirigió el comando hacia el micrófono de su auricular. La expresión de Yukina se congeló ante el eco de la palabra rosas. Sin embargo, las formas de Senge y los demás se desvanecieron antes de que ella pudiera preguntar qué significaba eso. El ritual de teletransportación se había activado. El grupo desapareció, sin dejar nada más que un leve resplandor, como una onda en el aire. December. ¿Qué demonios eres? Kohou, con su fuerza aparentemente agotada, colapsó en ese momento. La sangre fresca fluyó de él sin signos de cesar, acumulándose a su alrededor. Tenía heridas lo suficientemente graves como para que no fuera sorprendente que una persona normal muriera instantáneamente por ellas. Sin embargo, Kohou estaba fuera de sí, probablemente ni siquiera notó la agonía que sufría. Senpai. Por favor, despierta. Senpai. Yukina tomó al herido Kohou en sus brazos mientras gritaba. Su voz fue borrada por una malévola ráfaga de viento, infundida con energía demoníaca. Una vez que todos los Kenjus se habían disipado, el cielo quedó anormalmente silencioso. Ese día, ante su inminente destrucción, el santuario demoníaco de la isla Itogami estaba envuelto en una aterradora tranquilidad.